Bueno, ¿cómo traducir algunas normas y consejos? Primero lee todo el texto completo para asegurarte que lo comprendes. Si hay palabras que no comprendes, subráyalas y búscalas en el diccionario o pregunta a otra persona y escribe ya cuál es su significado. Busca la traducción ya de esas palabras y vuelve a leer y subraya las palabras que no sepas cómo decir en español. Es decir, sí sabes lo que significan en inglés, pero no sabrás cómo decirlo en español. Así ya tienes un poco el esqueleto y todo preparado para que la traducción vaya más rápido. Bueno, si el texto es subjetivo y el autor está dando su opinión, está enfadado o es una persona que habla como muy retóricamente, muy elegantemente, tú tienes que seguir esa forma de expresarse. O si habla muy informalmente o utiliza palabrotas. Tienes que transmitir la sensación, el sentimiento que da el autor y con el mismo nivel de español y de registro. Bueno, entonces en cuanto al estilo y el registro, tenemos que respetarlo y, por ejemplo, si el autor dice 10 veces la palabra mirar, tú no buscas sinónimos para hacerlo más elegante, para que el texto sea más bonito. Si el autor tiene oraciones que son muy cortas o que no se expresan muy bien, tú tienes que hacer casi como una fotocopia, tienes que traducir exactamente cómo es el texto. Ahora, no traducimos palabra por palabra, los idiomas no son perfectos, una copia de la otra y no podemos traducir todo palabra por palabra. Tenemos que asegurarnos que el significado es el mismo, el significado no cambia e intentar seguir la oración lo más fiel posible, pero no palabra por palabra haciendo traducciones que en el otro idioma no tendrían ningún sentido tampoco. Bueno, por ejemplo, si tuviésemos un texto que tuviese Spanglish o alguna cosa un poco especial, bueno, entonces tú tienes que decidir quién va a leer este texto. Entonces lo podemos dejar en Spanglish porque son personas que hablan español pero viven en Estados Unidos, o es un texto que es para cualquier persona hispanohablante y no sabe nada de inglés, entonces deberíamos traducir todo al español. Entonces tienes que tomar esa decisión. Y puedes colocar entre comillas si haces algún cambio, dejas alguna palabra, la cambias de un idioma al otro. Bueno, si hubiese algún poema, algún tipo de rima, busca en internet a ver si ese poema ya existe y si existe, busca si ya existe una traducción y copias directamente la traducción. Si no existe, tú vas a traducir ese poema. Ahora, si es un tema científico, el nombre de una teoría, por ejemplo, el nombre de una enfermedad, lo buscas en Wikipedia, en inglés, por ejemplo, así buscas la definición, comprendes lo que quiere decir y después en la misma Wikipedia pasas Wikipedia español y ves cómo se dice exactamente esa medicina, esa enfermedad o esa teoría en español. Tú no tienes que andar traducciones, teorías o nombres que eso ya existen, que las personas hispanas ya lo dicen de alguna manera. Bueno, si no estás de acuerdo con lo que dice el autor, tú no tienes ninguna opinión como traductor. Aunque estés totalmente en contra de la política, de las opiniones de esa persona, tú tienes que traducir todo igual que lo dice el autor. Tú no puedes editar, no puedes cambiar, no puedes añadir, no puedes eliminar. Si no entiendes una palabra o una frase, búscalo primero en el diccionario. Si no, por ejemplo, el diccionario de la RAE, el diccionario de Word Reference, el diccionario de Spanish Dictionary. Si no aparece, vete al forum de Word Reference. Si no consigues ayuda, vete al forum de ProZ. Y si ya de verdad no hay una forma de traducirlo, podemos ponernos en contacto con las ONGs que nos han pedido las traducciones para pedirles qué es lo que querían decir en ese texto. Es decir, puedes contactar con el autor. Bueno, si hay algo que tú tomas una decisión, tienes que cambiar, puedes colocarlo entre comillas y puedes dejar una nota del traductor al comienzo del texto y decir, por ejemplo, el traductor ha decidido añadir el siglo cuando aparecía el año. El traductor ha decidido dejar las palabras en Spanglish tal y como están o ponerlas en mayúsculas y después añadir la traducción en inglés. Entonces, si has tomado alguna decisión que puede como cambiar un poquito el texto o, por ejemplo, en la versión original el traductor piensa que a esta palabra le falta una R, debe ser un error tipográfico, entonces se ha traducido esa palabra como debería ser.
Bueno, ahora, estos son errores de los alumnos del semestre pasado, para que no se repitan. En el primer texto en español dice siempre y cuando, y en la traducción en inglés han dicho permanently and for always, pero en español siempre y cuando me portara bien significa sí me portara bien, es una condición. Entonces no se puede en este caso traducir palabra por palabra porque siempre y cuando en inglés no significa lo mismo que siempre y cuando en español. Bueno, también mucho cuidado con olvidar de traducir una palabra, olvidar de traducir una oración. En el primer texto en español tenemos todas esas oraciones en negrita que nunca fueron traducidas en inglés y eso es un grave error. También cuidado con cambiar el significado. En el texto en español teníamos que uno puede aprender en la escuela, pero el traductor leyó que no puede leer en la escuela. Entonces ha cambiado totalmente el significado de la oración. También en esta ha cambiado el mensaje. Entonces, en español dice que lleva 3 años en la cárcel y mi vida en todo este tiempo, es decir, en esos 3 años ha sido muy dura. Bueno, pero en inglés ha dicho My entire life has been very hard. No, la vida dura de esa persona ha sido esos 3 años. No sabemos cómo ha sido el resto de su vida. Aquí estamos cambiando el mensaje y eso no se puede hacer. Otro ejemplo también es, por ejemplo, que el escritor escribió comedor y la persona entendió corredor y escribió hallways en vez de lunch area. Bueno, y aquí tenéis una lista de diccionarios, también de diccionarios de sinónimos, que también son importantes, porque, por ejemplo, tú tienes una palabra en inglés y piensas cuál sería su traducción en español, pero la palabra que te viene a la mente no es exactamente la palabra mejor traducción de inglés. Entonces puedes buscar sinónimos de esa palabra en español que tú has pensado y con esos sinónimos puede que llegues a la palabra que en realidad es la mejor traducción de esa palabra en inglés.